Cuando el mundo se quiebra y la incertidumbre lo cubre todo, celebrar no es frivolidad, es un acto de resistencia. En medio del invierno, descubrí por fin que había en mí un verano invencible. Son palabras de Albert Camus, palabras que me dan la fuerza para pararme aquí, en medio de todos ustedes, juntos, más firme que nunca. Resistir no es solo sobrevivir, es atreverse a imaginar el mañana incluso en medio de la tormenta. En la Segunda Guerra Mundial, Londres ardía bajo las bombas, pero la gente seguía bailando en los refugios. Y no porque ignoraban los peligros a los que se atrevían, sino porque sabían que la esperanza se construye con cada gesto de determinación, de rebeldía. La historia la escriben los que resisten, quienes en plena oscuridad se atreven a imaginar la luz y convierten esa visión, la convierten en futuro. Hoy no estamos en medio de una guerra, pero estamos en pleno verano. Pero hay quienes se empeñan en atacar, en restringir, en controlar. Quienes con cortinas de humo nublan el futuro de nuestro país. Pero se han olvidado de que ante el ataque, las trincheras se refuerzan. Qué coincidencia que nuestro aniversario se desarrolle en medio de una crisis económica, de ataques y de incertidumbre. Por un momento puede esto soñar desalentador, pero acuérdense que hace 110 años, cuando 10 visionarios empezaron a escribir una historia de desarrollo, de crecimiento y transformación, el escenario era igual de desalentador. Una Santa Cruz echada al olvido, invisibilizada, aislada y con profundas carencias. Pero ese no fue un freno, esa fue nuestra motivación. Por eso hoy los invito a que hagamos exactamente lo mismo que hicieron nuestros fundadores: resistir, trabajar, demandar, pero sobre todo, seguir soñando. Y hoy no lo hacemos solo por Santa Cruz, porque la historia hoy nos ha puesto en otro sitial. Ya no somos la región olvidada, la selva inhóspita. Somos el granero del país, la cuna del emprendimiento, la verdadera casa grande de este país, la casa que construye el futuro con esfuerzo y con trabajo. Hace un par de semanas lanzamos una serie de preguntas con un set amplio y diverso de cuestionamientos, con un solo objetivo: dejar en claro que existe un único responsable de la crisis, de la inflación, de la existencia de un dólar paralelo, de la escasez de combustible, de la crisis de institucionalidad y de la desconfianza generalizada de nuestro sistema judicial. Y las respuestas fueron exactamente lo que esperábamos. Verdades a medias, gráficos con datos que parecen ignorar que en 20 años cualquier intento de modelo ya tiene su propio pasado. Y por supuesto, un increíble cinismo y un despliegue de operadores del poder que buscan invalidar nuestros cuestionamientos, tildándolos de políticos. Y este último afán, completamente innecesario, porque lo dije con claridad y hoy lo repito con firmeza. Si las soluciones económicas, si el futuro de nuestro país está atrapado en pulsetas políticas, es en ese tono,
Es en ese campo en que seguiremos levantando la voz. No somos meros espectadores del poder, somos parte de su construcción. Cuestionar no es un derecho, es una responsabilidad. Jefferson dijo que la política no es solo de los gobernantes, es también de quienes vigilan que el poder no se convierta en opresión. ¿Y acaso suspender las exportaciones del país no es un signo de opresión? Cerrar la puerta a divisas frescas en medio de una crisis de balanza de pago no es una manera de seguir oprimiendo nuestra economía. Confiscar mercadería y amedrentar a la industria no es oprimir. El sector privado ha pasado de estar de la encera de enfrente, aislado de cualquier construcción con base a diálogo, a estar sentado hoy en el banquillo de acusados, porque les es cómodo, porque disfrazan medidas de control y ahogamiento de la industria con el eslogan de cuidar el bolsillo de la población, cuando han sido ellos mismos quienes los han vaciado, echando mano de nuestros aportes de jubilación y empeñando nuestro oro para jugar a ser empresario. Pero en el día a día las contradicciones están por doquier. Mientras el mundo se mueve, los bolivianos debemos esperar en aeropuertos precarios un vuelo que está demorado. Porque la lógica del monopolio se extiende hasta los cielos. Y mientras esto ocurre, Bolivia desaparece de a poco del mapa del turismo internacional. Y junto a él se apaga un sector que nuestros países vecinos fomentan con una determinación incansable. ¿Quién será el culpable de esto mañana? Bolivia se ha convertido en un territorio minado para la inversión y no por falta de oportunidades, sino por la ausencia de un pilar fundamental, la seguridad jurídica. La prolongación irregular y tristemente normalizada de los magistrados, las arbitrariedades en la administración de justicia y el uso discrecional de las leyes, como es el caso de la ley financiera, amedrentar y oprimir, han generado un escenario en el que ningún inversionista, ni extranjero ni nacional, pueda confiar que su capital estará protegido en nuestro país. ¿Quién es el culpable de esto? Bolivia ya no es un país atractivo para los negocios, sino un campo de incertidumbre donde el Estado juega con las reglas que las cambia según su conveniencia. La balanza comercial negativa y la creciente fuga de capitales no son solo cifras frías, son síntomas de un país que asfixia el emprendimiento y expulsa el desarrollo. Y es que todavía lo peor está por venir. Si la inversión nacional empieza a retraerse por miedo a la inseguridad jurídica, el país va a quedar en un círculo vicioso de estancamiento con un modelo que reparte pobreza, porque hace mucho tiempo que no le interesa generar riqueza. De lo que nadie está hablando es que poco a poco, como pasó en Cuba o Venezuela, el talento, nuestro talento humano, al igual que la inversión, ya no quiere quedarse. ¿Y quién es culpable de esto? Lo señalamos con la dureza porque se niegan a admitir y lo vamos a hacer de manera permanente, aunque nos acusen de hacer política, aunque nos digan que somos una pequeña cámara, aunque nos excluyan una y otra vez de los espacios de diálogo, porque solo dialogan con quien no disiente. Y ese silencio busca concesiones. Y lo haremos
Porque así como en 1915 10 visionarios no tuvieron miedo de mover el avispero, el polvo, la tierra y las reglas del juego, nosotros tampoco la tendremos hoy. Hace un par de semanas preguntamos a quien nos debe explicaciones, y no a Caínco, sino a cada uno de los bolivianos. Pero las respuestas nos demostraron nuevamente que no existe la más mínima intención de hacer un mea culpa y una vuelta de página, sino una grotesca capacidad de reescribir el pasado conforme les es conveniente. Por eso hoy me permito, bajo la bandera de nuestro nuevo lema, visión que se convierte en futuro, hablarle a otros, a varios, a todos y todas quienes han manifestado su deseo de gobernar Bolivia y conseguir el voto de todos los bolivianos. Reciban las preguntas como un deseo y necesidad de conocer propuestas claras, esperanzadoras, pero sobre todo y lo más importante, propuestas viables. Porque el futuro no solo se sueña, sino que se construye. Y no podemos construirlo a base de deseos o de ilusiones. Queremos conocer cuál es la mirada de quienes desean liderar el futuro de Bolivia en aspectos clave, como voy a enlistar al siguiente. Primero, considerando que el presupuesto general del Estado del 2025 prevé ya un déficit fiscal insostenible a largo, mediano y corto plazo, ¿cuál es el plan detallado para reducir el déficit fiscal? Asegurando que las medidas implementadas no solo estabilicen la economía, sino que también promuevan un crecimiento sostenible. Además, considerando que propuestas como la eliminación de los subsidios a los combustibles o la reducción del tamaño del Estado pueden tener implicancias directas en el costo de la vida de los ciudadanos y en la operatividad de las empresas, ¿cómo van a garantizar que las políticas fiscales no perjudiquen el bienestar de la población ni la competitividad del sector privado? Segundo, el país no puede seguir repitiendo el error de mirar solo al eje del troncal o diseñar política desde un escritorio en La Paz sin entender la realidad de los 9 departamentos de este país. ¿Qué medidas concretas implementará para que cada departamento no solo reciba inversión pública, sino que también tenga una autonomía real para gestionar su propio desarrollo? Tercero, en el 2023, solo 4 de 22 empresas estatales fueron rentables, mientras que el resto acumuló pérdidas millonarias. Además, los monopolios, como es el caso de la aviación, han generado servicios deficitarios y costosos que hoy le cuestan a la población. ¿Cuál es su plan concreto para la reestructuración o la eliminación de las empresas estatales deficitarias y los monopolios que garantice que verdaderamente no sigan siendo un lastre para la economía? ¿Están dispuestos a permitir la competencia con el sector privado para mejorar la eficiencia de estos sectores? Cuarto, la política monetaria es un pilar crucial para la estabilidad económica de cualquier país. Y en un contexto de crecimiento de la deuda pública, la inflación y el déficit fiscal, el papel del Banco Central es más relevante que nunca. ¿Cuál será ese enfoque de política monetaria? ¿Cómo van a garantizar que el Banco Central mantenga su autonomía? ¿Qué medidas van a tomar para que el Banco Central no continúe siendo una herramienta para financiar el déficit del Estado a través de la emisión de moneda? Quinto, Bolivia enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad jurídica. La reforma en el sistema judicial ha sido una
promesa permanente en elecciones generales del pasado. Y hasta hoy nadie ve resultados. ¿Cuál es el plan para fortalecer la seguridad jurídica en el país, asegurando que los derechos de los ciudadanos y que las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, cuenten con garantías claras y efectivas? ¿Cómo se va a garantizar la independencia del Poder Judicial y la aplicación equitativa de las leyes para fomentar un clima de confianza y certidumbre económica? Y quiero terminar con esta lista de cuestionamientos, pero de un amplio espectro, y permítanme agregar una última pregunta. Más allá de las políticas económicas, ¿qué pasos concretos van a tomar para fortalecer la gobernabilidad y garantizar que su plan pueda ejecutarse con diálogo y con consenso? Es que gobernar Bolivia no es solo un reto político, es un acto de responsabilidad histórica. ¿Cómo lograrán cohesionar a una sociedad fragmentada y polarizada? Es que este aspecto no es menor. Es determinante a la hora de transitar reformas y ajustes que requieran consenso y voluntad política. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué ocupar nuestro aniversario para elevar consulta? Y la respuesta es simple. Hoy ya no somos solo 10 visionarios. Y no representamos a una región olvidada en el norte del país, sino al espíritu emprendedor nacional que va mucho más allá del sector empresarial y está latente en cada uno de ustedes, en cada uno de los bolivianos. Cuestionamos, demandamos propuestas, porque somos más que una cámara. Y en este aniversario, en medio de un adverso panorama, abrazamos nuestro legado y nos llenamos de coraje. Para terminar, quiero hablar a los bolivianos en nombre del sector privado. Quiero decirle que nosotros estuvimos, estamos y estaremos siempre al lado de nuestra gente. Decirles también que Caínco nació en Santa Cruz, pero que hoy Santa Cruz es la tierra donde Cambas, Collas y Chapaco avanzan y miran el futuro, y que no tengan duda que estamos listos para escribir nuevos capítulos, todos juntos. Bañados de esperanza y progreso, aunque el camino demande posturas duras y luego críticas, descalificaciones o restricciones, hoy nos paramos firmes y celebramos 110 años como acto de resistencia, porque es la única manera de convertir la visión en futuro. Muchas gracias.